Bien, buenos días a todos y a todas. Si os parece, vamos a ir comenzando. Ya hemos dejado tiempo prudencial para que hayáis podido trasladaros del aula al salón de grados. Y vamos a dar comienzo a lo que buenamente hemos llamado charla técnica de este primer cuatrimestre, que busca de alguna manera complementar el programa cultural de la TSAE, introduciendo una visión más técnica en estas charlas, quizá más enfocado de alguna manera a los estudiantes de nuestro grado de Ingeniería de Edificación, pero por supuesto de igual interés para nuestros estudiantes del grado en Fundamentos de Arquitectura, incluso de los másteres de especialización y máster habilitante en Arquitectura. Y bueno, no se me ocurría mejor persona que traer a esta primera charla técnica que David Hernández, ingeniero de edificación, pero sobre todo buen amigo. Y creo que eso ha ayudado también a que pueda estar hoy aquí con nosotros, porque me consta que tiene bastante lío en su oficina técnica, con lo cual es un lujo que haya podido robarle un poquito de tiempo a su familia para preparar la charla que nos va a impartir esta mañana. Y yo tampoco voy a extenderme en contar todos los éxitos del profesional que nos acompaña hoy, porque lo vais a ver. Básicamente su gran éxito para mí es su forma de trabajar, su forma de entender la ingeniería de edificación, su forma de entender cuál es su papel dentro de la arquitectura. Yo creo que hoy nos va a hablar y servirá lo que nos cuente para mitigar esa eterna creencia o rivalidad entre ingenieros de edificación, arquitectos, cosa que me parece fuera de todo lugar, porque los unos y los otros no tendría ningún sentido, y al fin y al cabo la arquitectura necesita de ambos profesionales. Como os digo, cuando nos cuente su trabajo vais a ver que avala perfectamente que David esté aquí hoy con nosotros, pues compartiendo todo su conocimiento, pero es que además, bueno, pues es que recientemente el premio Calidad de la Edificación 2024 por su intervención o su participación en la Casa Cerda de Murcia, doblemente distinguido por su colegio profesional, tanto por su labor como ingeniero de edificación, como coordinador de seguridad y salud, con lo cual, bueno, creo que eso no hace más que seguir avalando la pertinencia de que David esté aquí con nosotros hoy. Y ya para terminar, David es ingeniero de edificación y, aunque no lo cuenta, tiene un doctorado. Pero es un doctorado que, al contrario de lo habitual, que es que se hace una vez que una persona ya tiene la titulación, David lo hizo antes de empezar a titularse. Y fue no sé, lo contará él, imagino, tantos años de trabajo directo en la obra mientras se formaba, que creo que eso es lo que verdaderamente fue su universidad y su doctorado en su campo de trabajo. Así que nada, yo no le voy a robar más tiempo porque interesa escucharlo a él. Sí que os pediré que estéis atentos a todo, que os guardéis preguntas que queráis hacerle, porque estoy completamente convencido de que David estará muy contento si al final de la presentación le hacéis preguntas, le consultáis lo que consideréis, dudas que os hayan quedado, dudas que os puedan surgir respecto de la profesión. Entonces, bueno, David seguramente estará encantado de dedicaros un ratito a contestar vuestras preguntas. Sin nada más, paso la palabra a David. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ricardo, por tus palabras. Quisiera agradecer la oportunidad que me brinda la Escuela de Arquitectura y, bueno, sin más dilación voy a dar comienzo a la charla. Espero que la disfrutéis tanto como yo he disfrutado preparándola. He preparado una tabla de contenidos donde primero voy a hablar brevemente sobre mí, sobre las obras realizadas, un par de obras en curso y también contaré brevemente un análisis del proyecto del Centro de Ocio Odiseo, donde tuve la oportunidad y la suerte de poder formar equipo con un equipo interdisciplinar maravilloso y bueno, me centraré básicamente en aspectos más relevantes y en la cimentación y la estructura como elemento icónico del edificio. Y después os hablaré del proceso constructivo, de la estructura y la colaboración entre los distintos agentes y su importancia en este proceso. Hablaré de unos cambios y mejora durante el proceso que sufrió este proyecto y que lo hicieron más singular si cabe. También quiero hablaros de
del ingeniero de edificación como pieza clave en cualquier proceso edificatorio o constructivo. Y bueno, compartiré con vosotros al final unas reflexiones finales y dejaré un espacio para preguntas que me queráis hacer. Bueno, como os decía Ricardo, soy David Hernández Conesa, ingeniero de edificación y arquitecto técnico. También hice un máster de prevención de riesgos laborales, que es un campo en el que también hay que estar muy formado para saber a las responsabilidades y a los retos que nos enfrentamos. Llevo en el sector casi 35 años, no soy tan mayor, lo que pasa es que empecé muy joven en esto y bueno, durante estos 35 años, 12 de ellos los dediqué a trabajar en una empresa familiar, constructora, a pie de obra, y otros cuatro de ellos yo por mi cuenta haciendo mis pequeñas reformitas que me permitían, pues eso, siempre compatibilizarlo con los estudios tanto de delineación en el nocturno como en la universidad, a tiempo parcial, vamos. Una vez iniciados los estudios de arquitectura técnica, lo que hice fue, me brindaron la oportunidad de empezar a trabajar como técnico en una constructora y estuve 3 años de jefe de obra y durante esos 3 años de jefe de obra pues conocí a Manuel Clavel y estrechamos un lazo de amistad y profesional y enseguida pues nos dimos cuenta de que los dos compartíamos la misma filosofía de trabajo y pronto empezamos a trabajar desde el 2005 al 2020, unos 15 años. Y ya desde el 2020 pues, desarrollo mi andadura en un estudio que monto por mi cuenta con otros profesionales que me ayudan a ser mejor persona y mejor profesional. Compatibilizo estos últimos 5 años también una experiencia docente en un máster privado de arquitectura de interiores, impartiendo 2 módulos, uno de construcción y otro de gestión de proyectos. Bueno, como os decía, en mi estudio lo que hacemos básicamente es, como su propio nombre dice, gestionar el proyecto de la mejor manera posible desde su inicio. Intentamos, siempre que es posible, formar parte del equipo redactor, interviniendo en el análisis y redacción de las mediciones y yendo de la mano del proyectista y del director de obra después para que los dos tengamos la misma filosofía y compartamos las mismas ideas y que cualquier detalle constructivo que salga del proyecto venga consensuado desde el inicio por ambas partes. Además, otra cosa que hacemos habitualmente es gestionar la parte económica de los proyectos, llevando a cabo la licitación y la contratación, optimizando costes, para intentar conseguir contratar de la mejor manera al menor precio. Bueno, os quiero contar de una serie de obras realizadas que, contado así, son unos cuantos proyectos que harán un poco de hilo conductor a mi trayectoria profesional. Empezaré con una que marcó mi trayectoria. En el año 2002 le encargamos a Clavel Arquitectos el proyecto y ese proyecto, bueno, tuvimos la feliz idea, 3 amigos, de comprar una parcela y aprovechándonos de mi experiencia como profesional de la construcción y como ese bagaje que yo tenía trabajando a pie de obra, pues lo utilizamos para autoconstruir la promoción. Una promoción de 3 viviendas para 3 amigos, 3 parejas y compartir un espacio que nos pudiera dar comodidad y felicidad. Eso fue una travesía en el desierto porque compartiendo muy buenos momentos, pero también mucho cansancio y momentos un poco no tan amables. Bueno, ahí como podéis ver, pues ahí hacíamos nosotros todo, desde la instalación del vídeo en laja,
por las noches cuando terminábamos de trabajar nos íbamos a montar aislamiento térmico, montábamos la estructura metálica del edificio, el pladur del interior, los pavimentos, los alicatados. Por aquí han pasado todos nuestros amigos, los padres. No os recomiendo que lo hagáis. Como suelen decirlo en los experimentos estos que hacen en los programas de televisión, no lo hagáis en casa, porque no es fácil y es peligroso, ¿vale? Aparte de que legalmente no está bien. Bueno, este proyecto fue publicado en la revista Architects Homes y cambió un poco mi vida profesional porque me abrió una ventana a la arquitectura, digamos, contemporánea, y yo venía de trabajar pues 12 años en arquitectura tradicional y bueno, fue una forma de enfrentarme y coger pasión por otro tipo de arquitectura. No quiere decir que la tradicional no valga la pena, ¿vale? Bueno, otro proyecto, os voy a contar cronológicamente los proyectos más significativos que a día de hoy siguen siendo iconos de la arquitectura en la ciudad de Murcia, como es el Café del Arco, ubicado en la Plaza del Romea, el cual obtuvo un premio de interiorismo en los premios regionales de arquitectura. También otros proyectos de arquitectura efímera, como este stand para Café Salcillo. Durante su construcción nos divertimos bastante porque utilizamos mantas de estas que se utilizan en los accidentes de tráfico para crear las cortinas. Y por un lado, ese aspecto dorado, y la parte de cortina principal no es ni más ni menos que una galga de estas que se utilizan en los plásticos. Los plásticos se utilizan para los lagos o los estanques. Bueno, diferentes proyectos de interiorismo, como este ático en el centro de Murcia, que tiene, en aquel año, en el 2013, no era muy común utilizar falsos techos con telas tensadas, aquella isla que se ve en el techo que cumple varias funciones como iluminación y climatización a la vez. Bueno, te enfrentabas a varios retos, como sacar el pavimento del interior de la vivienda al exterior, siendo una resina todo continua, sin desagües por ningún lado, evacuando el agua al perímetro. Y bueno, una serie de cuestiones como ocultar los pilares convirtiéndolos en lámparas, y esa integración de los distintos elementos en la arquitectura era lo que hacía que cada vez el entusiasmo por la profesión fuera creciendo. Otros proyectos como el Café Dresco, de la hostelería, o tiendas de Café Salcillo en el Corte Inglés. Proyectos también, ¿por qué no?, panteones para familias que quieren tener un rinconcito pues, donde sentirse pues, cómodos. Y esas puertas, mira, aquí ya traía la experiencia del vidrio en laja, instalado en aquellas viviendas tipo dúplex. Lo utilizamos aquí en las puertas de entrada. Esas puertas pivotantes servían a la vez para tamizar la luz al interior y dotarlo de luz con ese vidrio ahumado. Y una piedra ónix retroiluminada. Aquí en esta farmacia, en la calle Cartagena, con una doble altura, aquí el mayor reto fue construir las estanterías. Esas estanterías que están fabricadas con chapa, con doble curvatura. Aquí hicimos un ejercicio de chapista, chapa y pintura, como se suele decir, a martillazo limpio, con semicascos de esfera, y todo eso soldándolo con tubos de acero cortados en cuartos de tubo, y llegar, el resultado final es muy resultón. Queríamos conseguir como una pieza muy pura, así esmaltada, y creo que se consiguió. Incluso la puerta esta de acceso al interior del mostrador era un elemento giratorio que se aprovechaba el pilar para integrar como unos rodamientos para que el propio mostrador pudiera girar. Un edificio de rehabilitación en el centro de Murcia, que es San Cristóbal, y bueno, aquí lo que se trataba era de
de respetar este edificio protegido y replicar digamos, la geometría del alzado existente, porque el edificio en sí se demolió entero, porque estaba prácticamente en ruinas. Entonces, la parte que no estaba protegida, la parte que no estaba protegida, pudimos darle un poco más de creatividad al proyecto, y la parte protegida pues se mantuvo, fue fiel a lo existente. En este proyecto, la Casa Cruzada, que yo creo que es mundialmente conocido, aparte de ser seleccionado en los premios de arquitectura de la región de Murcia, quedó finalista como obra del año obra del año en Arch Daily. Y bueno, aquí el reto fue, además de cómo construir estos dos tubos de hormigón armado con encofrado con tablilla y que no se vieran las juntas y demás, era compensar ese tubo superior con 9 metros de voladizo a ambos lados, que quedaba compensado con un eje central. Este proyecto más reciente es una casita en la Huerta de Murcia, en La Arboleja, y es un proyecto muy bonito, con mucho cariño y un bajo presupuesto, con productos, o sea, con materiales tradicionalmente utilizados en la Huerta de Murcia, como son la grava, el hormigón, la chapa de acero galvanizado, la cerámica, el aluminio, el vidrio y la madera, ¿no? Solo atendiendo a materiales nobles y de bajo coste, pues bueno, pudimos construir esta joyita aquí en medio de la huerta. Y bueno, siempre buscamos vistas, pues bueno, las vistas estarán en aquella zona donde merezca la pena, ¿no? Aquí, como esta parte del salón da a la huerta, pues sí merece la pena abrirse a ella. En esta parte, que es medianera, como los vecinos pues no tienen ningún interés, pues lo que hacemos, nos protegemos con esa celosía cerámica que nos permite la entrada de luz y tamizar la luz que nos entra del exterior y darle privacidad también al interior. Otro icono arquitectónico de la región de Murcia sería el edificio Cerdá, en la Plaza Santo Domingo. Es un edificio histórico del año 1936 que se rehabilitó, se terminó la obra hace un año y se respetó únicamente la fachada y la estructura. Y la estructura fue ampliada y lo que hicimos fue, con una serie de morteros colaborantes con el propio forjado, dotar a la forjado de una mayor resistencia. Y pasó de tener una calificación energética G a tener una calificación energética A, gracias a los sistemas de climatización, el aislamiento del interior de las fachadas, los vidrios con doble cámara, etcétera, etcétera. Y bueno, cómo no, hablar del edificio Centro de Ocio Odiseo, ubicado en la avenida Don Juan de Borbón de Murcia, del cual os hablaré más adelante. Y me gustaría que le prestarais especial atención a esta imagen, que veréis cómo no fue fruto desde el inicio, ¿vale? Surgió una transformación durante la ejecución de la obra, que más adelante os contaré. Y obras que pueda llevar ahora mismo en curso pues son la sede de la Autoridad Portuaria de Cartagena, aquí al lado, desde aquí la podemos ver, y algunos edificios residenciales y viviendas unifamiliares también en Murcia y en la costa de aquí de Murcia. Bueno, ya entrando en materia, hablando realmente de la materialización del proyecto de este Centro de Ocio Odiseo, cabe destacar como aspectos principales es un edificio de 5.000, casi 15.500 metros cuadrados, que duró 27 meses de obra, durante los cuales hubo un paroncete porque por aspectos comerciales y necesidades del cliente se realizó una ampliación del proyecto y se incorporó una piscina y una planta elevada. Y bueno, pues 106 actas de obra. Cada acta de obra
durante la cual se recoge todo lo que se comenta en las distintas reuniones de obra y se recogen también los comentarios de WhatsApp y la información de las comunicaciones de correos electrónicos. De forma que, para vuestra información, lo diremos adelante también, la información es el poder y un proyecto o un trabajo que podéis hacer en vuestra vida, dejando un buen rastro profesional, siempre estaréis bien cubiertos, ¿vale?, ante cualquier adversidad. Y bueno, poder seleccionar algunas fotos de estas 9.800 fotografías tomadas durante la obra ha sido ardua tarea. Y también me gustaría contaros algunas cifras de la Coordinación de Seguridad y Salud. Gracias a contar con la ayuda y la colaboración de mi compañero Fernando Espinosa, bueno, no lo he dicho, en la dirección de ejecución Javier Muñoz fue un grandísimo profesional y un buen compañero durante todo el proceso y nos nutrimos mutuamente de nuestra experiencia y con la Coordinación de Seguridad y Salud contamos con el apoyo de Fernando Espinosa, para mí un referente a nivel nacional en aspectos preventivos y en materia de seguridad y salud. Con él pude aprender muchísimo y bueno, pues ahí quedó ese rastro que os cuento, ese rastro profesional de 15 planes de seguridad y salud, 18 anexos, 204 reuniones mantenidas con 204 empresas que se incorporaron a la obra, 16 reuniones de coordinación de actividades empresariales, 105 anotaciones en el libro de incidencias, con sus respectivas visitas de la inspección de trabajo, todas salvadas con éxito, 0 accidentes laborales y, bueno, 27 informes mensuales de seguimiento a obra que dan respaldo a ese rastro profesional del que os hablo. Este proyecto de Centro de Ocio Odiseo pues, representa un icono de la arquitectura, desde mi punto de vista, ¿no?, y creo que es así, situado en la avenida Juan de Borbón, y sobre una parcela con geometría irregular y, bueno, el objetivo era convertir ese entorno desapacible y inhóspito, dominado por esos tótem y carteles a pie de carretera, y que en los aledaños cuenta con una especie de... también con zonas urbanizadas residenciales, pues crear un icono, una zona social y cultural, ¿no?, donde poder también crear una zona, digamos, con bastante aforo, que la propia gente de la ciudad de Murcia tenga donde poder ir a comer bien, a ver espectáculos, disfrutar de conciertos de jazz, etc. En esos espacios el programa, no me quiero extender mucho con esto porque para eso hay gente más especializada, pero el programa se desarrolla en 2 plantas de sótano destinadas a parking, una planta baja donde se ubica un sport bar, un casino y una sala de fiestas que se llama Bar Rojo, donde se celebran actuaciones de todo tipo, desde conciertos de jazz hasta tributos infinitos. En la planta primera se ubican las oficinas del centro y también hay unos vestuarios y además hay una discoteca y un club. Y en la planta segunda está el restaurante y la terraza. Restaurante gastronómico con un par de barras, una más informal y otra donde puedes degustar un menú tipo estrella Michelin. Y la terraza pues también dota de la misma cocina que el restaurante, pero en un ambiente más distendido, con estanques de agua, una vegetación. Esa llega a ser un vergel, casi un oasis en el centro de Murcia. Y bueno, aunque no estaba previsto inicialmente en el proyecto, esa planta elevada, 15 metros por encima del suelo terminado de la planta segunda, esas 5 plantas por encima, se edificó esta planta técnica donde se apoya esa piscina de 42 metros de largo y pues 20 metros de voladizo a ambos lados. Bueno, en los procesos constructivos me centraré básicamente en la cimentación y la estructura, ¿vale?, porque hay mucho que contar y hablar de todo el proceso, de cada proceso constructivo de este proyecto
necesitaríamos varias jornadas. Entonces, me gustaría contaros cómo no es habitual hacer obras en las que puedas disfrutar de tantas soluciones constructivas, complejas, y en los que te tengas que enfrentar a tantas situaciones, pues tanto de índole urbanístico como de personal de obra, como de formación y la ejecución en sí misma. En este caso, la contención de las tierras se lleva a cabo con muros pantalla. Esos muros pantalla que, una vez que hemos rebajado el terreno a una cota que nos permite trabajar sobre ella, se instalan esos rigidizadores en las 4 esquinas del solar. Esas celosías rigidizadoras nos permiten, nos garantizan que no se produzca una deformación de esos muros pantalla, esos muros no vuelquen hacia el terreno, y hacer un vaciado con toda la tranquilidad y la seguridad. ¿Se puede vaciar 2 plantas de sótano haciendo muros de contención por bataches? Sí. ¿Es seguro? No tan seguro. Entonces, bueno, como los terrenos tampoco son excesivamente estables, pues se optó por esta solución constructiva. Y la cimentación, mediante zapatas aisladas, arriostradas con una solera de 30 centímetros de espesor en toda la superficie del sótano. Una vez salimos de la cimentación, podemos arrancar ya con los pilares, esos pilares mixtos de doble planta, doble altura, que son mixtos porque son de acero laminado y envueltos de hormigón armado con esa armadura de acero corrugado y encofrados para poder envolverlos en hormigón, ¿de acuerdo? Después se inician los encofrados de los forjados bajo la cota, en la cota de sótano -1, librando, digamos, de forma segura, librando la celosía, y una vez hormigonado este forjado, ya se puede empezar se ha forjado por fases, porque las dimensiones de la planta son muy grandes y había que hacerlo por fases. Entonces, una vez que se van hormigonando ese forjado y va adquiriendo la resistencia característica del hormigón de cálculo, pues se pueden ir desmontando esas celosías con garantía de que no se va a deformar los muros y trabajar con más seguridad. Aquí os pongo esta diapo para que veáis cómo, una vez superado las 2 plantas de sótano, en planta baja, techo de planta baja y techo de planta primera, una de las opciones que se le ofreció al promotor fue darle más singularidad, si cabe, a los espacios del edificio, pudiendo hacer grandes luces. Entonces, parte de los pilares que subían del sótano en planta baja desaparecen y ya solamente continúan los que van a soportar los forjados de techo de planta baja y techo de planta primera y planta segunda. Esos forjados de planta primera y segunda se hacen con armaduras postesadas. Veis todas esas vainas azules que aparecen en ese entramado, se mezclan con una forma de unas olas con las armaduras tradicionales. La armadura pasiva se mezcla con la armadura activa. Esas vainas azules, una vez hormigonado el forjado, se rellenarían. Más adelante os explicaré en detalle cómo se rellenan esas vainas. Y bueno, en forjados superiores, cuando llegamos ya a planta segunda, utilizamos estas contraplacas de anclaje con esta forma tan caprichosa que te permite, son pletinas de 20 milímetros de espesor con esos pernos de anclaje que te permiten distribuir los pilares con esa forma que tiene tan caprichosa esa estructura metálica del edificio. Una vez hormigonado el forjado, vemos cómo asoman los pernos, unos pernos que son, aquí aunque no se aprecia, son pernos de 32 milímetros de diámetro, unos pernos importantes, y ya con la estructura terminada, la estructura de hormigón armado terminada, el edificio pues cuenta con esta geometría y ya podemos empezar a trabajar en los muros perimetrales del edificio, los muros de la parcela, con hormigón negro, con esos encofrados modulares de
de poliestireno que tendrán que ver con la geometría final de la fachada del edificio. Esas chapas plegadas que envuelven al edificio, es un edificio opaco, sin ventanas, pues todo este hormigón pues viene a ser una réplica de la geometría de la fachada. La visual desde al interior del patio central, este patio que el techo de la planta baja se cubrirá con una pérgola bioclimática para poder introducir y dotar de más superficie útil el interior del edificio. Tiene este patio, digamos, central, no consume edificabilidad, pero te da una versatilidad, dotando de luz, ventilación natural y pudiendo aprovechar este espacio en caso de lluvia. Bueno, lo que os contaba antes de esas vainas azules, todas tienen al final, en el contorno del forjado, unas pipetas que asoman para que una vez se le inyecta un mortero fluido, primero lo que hacemos es tensar esas vainas. Dentro de las vainas azules se meten unos cables de acero y esos cables de acero se tensionan pues como a unos 300 bares, por encima de los 300 bares. Y se inyecta un mortero licuado que solidificará y hará solidarias los cables que van dentro de las vainas. Una vez solidificado ese mortero, se le pondrían unos tapones de acero y se recrece el canto del forjado para que queden ocultas y esos tapones de acero queden protegidos de la intemperie. Terminada la estructura de hormigón armado, se da inicio a la instalación de la estructura metálica. Ya desde el inicio de su fabricación se lleva a cabo un control exhaustivo en esa siderurgia del País Vasco, donde se fabricó toda la estructura metálica. Por tramos, con tramos de todo esto son pletinas de acero cortadas con láser, soldadas a otras pletinas curvadas, y todo esto requiere de un cordón de soldadura continuo para fabricar esas vigas con forma curva, esos radios de curvatura que replican lo que viene en el proyecto. Estos tramos rectos son los que aparecen también en el apoyo de la celosía, los que conforman el anillo superior e inferior de la celosía, que esa celosía superior de 6 metros de altura se apoyará sobre estos pilares metálicos. Son grupos de 3 pilares cilíndricos unidos entre sí sobre una placa de anclaje de 20 metros de altura. Entonces, en total son 26 metros de altura a una cota ya de planta segunda, o sea, un tótem importante. Una estructura metálica que puede servir para publicitar el propio edificio. Y bueno, estos pernos que os he enseñado antes, se les pondría unas tuerca y contratuerca para apoyar las placas de anclaje. Este conjunto de placas de anclaje con los 3 pilares metálicos se nivelan perfectamente y una vez que están bien fijados al soporte, se dejan elevados para poder retacarlos con un mortero autonivelante tipo grout, tal como se hace con los puentes de las edificaciones en los puentes, ¿no? Las placas de anclaje de los puentes. Y hacer esas placas de anclaje, hacerlas solidarias al propio forjado. Bueno, izados los pilares y soldados y perfectamente fijados, se procedía al izado de los tramos de celosía que estaban previamente acopiados en la parcela. Esos tramos de celosía tuvieron que ser izados con unas grúas de gran tonelaje, con una precisión de reloj suizo, fijaos porque a la vez que se izan esas celosías hay personas sobre el forjado con esos cestos que aparecen aquí. Bueno, gracias a esa resistencia tan potente que tienen los forjados de esas armaduras postesadas, nos podíamos permitir subir maquinaria de tonelaje sobre el forjado. Aún así, se mantuvieron los puntales desde la planta segunda hasta el sótano para mayor tranquilidad. Y
veis cómo aparecen aquí los operarios soldando esas celosías, los tramos de las distintas celosías, por un lado, por el exterior, por el interior. Hay distinta maquinaria telescópica donde el operario se sube a más de 20 metros de altura para trabajar en altura con soldaduras. Con soldaduras, os podéis imaginar, en esta época de primavera, el viento que hace en esa avenida siempre hace muchísimo viento y los trabajos a veces se tenían que ver interrumpidos porque la soldar ahí a esa altura es muy peligroso. Hubo que hacer, en ocasiones, hubo que confinar, hacer como cubículos con malla metálica y plástico para que el viento no entorpeciera la labor de los soldadores. Y bueno, una vez terminada la celosía metálica, ya solamente cabía, pues eso, hacer repasos de soldadura, control de calidad y esta anchura, porque los pilares van como al tres bolillo. Esos pilares que van al tres bolillo nos ayudan a conformar esta pasarela que servirá también de mantenimiento de ese tótem luminoso que aparece en la celosía. Bueno, de aquí de la estructura del edificio os he contado así a grandes rasgos un breve repaso sobre ella y después, si queréis, me podéis preguntar lo que queráis, ¿de acuerdo? Si os ha quedado alguna duda. Ya quiero empezar a contaros la importancia de la colaboración entre los distintos agentes e intervinientes en este proceso constructivo que, dada su singularidad, requirió de una relación muy estrecha, a pie de obra, digamos, a jornada completa. Y bueno, la metodología aplicada durante el proceso, pues a pesar de que este proyecto contaba con más de 500 detalles constructivos perfectamente definidos, siempre había que recurrir pues al croquis de turno para mejorar lo que habíamos concebido previamente. Tuvimos la suerte de poder contar para la ejecución del restaurante, de la planta segunda y de la discoteca, con una empresa que se llama Malasa, que está en Galicia, que es la que le construye como el 50% de los trabajos que hace a nivel mundial Inditex. Esa empresa construyó todos los elementos que componen el restaurante, jaulas, bancos, la barra, una barra maciza de madera con una geometría muy singular, y todos esos elementos se fueron construyendo en Galicia. Antes de empezar a construirlos, les encargamos una serie de muestras, un mock-up a escala 1:1 de los elementos más representativos que componen pues, el restaurante y la discoteca. Y nos desplazamos hasta allí y bueno, pudimos comprobar cómo habían construido pues, esas muestras que le pedíamos, ahí ad hoc, y a raíz de allí, de esa visita, pues vimos, oye, pues, ¿y cómo terminamos el canto de la barra? ¿Qué hacemos? Pues le ponemos aquí una chapa, que nos haga una chapa plegada, que nos sirva para recoger estas piezas cerámicas verticales que van pegadas sobre este tablero y elevadas sobre ese rodapié retroiluminado, y aquí también le ponemos ese punto de luz y un fondo negro, donde ese fondo negro nos servirá para ocultar la parte baja de la barra y a la vez colgar los bolsos, etc. También había en el fondo, en la cocina, tenemos una trama de azulejos que, bueno, como en la cocina es una zona, digamos, sanitaria, el pavimento había que terminarlo con esta forma curvada, pues ahí mismo también dimos la solución del arranque de esas piezas curvas, esos vacíos que nos quedan aquí abajo, el encuentro, pues resolverlos con una pieza cortada a medida para que pudiera encajar y se viera el arranque de la trama, se viera perfectamente como muestro aquí a continuación, ¿vale? El resultado, como veis, pues es bastante vistoso y bueno, aquí al fondo he ampliado aquí la imagen, aparece esa trama verde, no he mostrado el arranque, pero bueno, es cómo queda terminada esta barra con su terminación en la media caña está dorada, madera, digamos como barras de madera curvadas para librar esos ojos de buey que tenemos aquí de metacrilato,
la iluminación que recorre todo el pavimento, pues cada paso que dábamos era una solución constructiva, digamos, singular, y expresamente para este proyecto. ¿Cómo aplicar esta metodología en proyectos más pequeños? Porque claro, cuando cuentas con un buen presupuesto, pues es fácil decir, bueno, pues aquí yo me establezco y como cuento con un buen presupuesto, tanto a nivel constructivo como para los técnicos, pues no me duelen prendas de dedicarle el tiempo que sea necesario. Pero eso no va en contra de que se pueda llevar a la práctica en otros proyectos de menor presupuesto. Si la metodología es la misma, ¿quiere decir que va a haber menos dedicación en obra? Pues sí, porque evidentemente es una obra menor, pero no hay que dejar de lado la metodología y siempre pues, partir de un buen detalle constructivo, los croquis que sean necesarios, reuniones con los diferentes agentes, el constructor, el jefe de obra, asegurarnos de que han entendido bien lo que queremos construir, pedirles que nos fabriquen muestras de lo que van a hacer, incluso si hay que encargar un cubo de hormigón para hormigonar ese tramito de madera y desencofrarlo y asegurarnos de que va a quedar tal y como nosotros queremos, ¿no? Y para que el resultado final pues sea, es decir, no hacer experimentos directamente con la obra que queremos ver terminada, sino que hacer ese dinero que puede parecer o puede suponer o que cualquier constructor lo pueda entender como un gasto, es un beneficio para todos, porque te asegura una buena calidad de ejecución de obra. No sé cómo voy de tiempo. Vale. Hablando de la colaboración entre los distintos agentes, es importantísimo que queden claros los roles de cada uno, de cada agente y establecer un flujo de comunicación. En este caso, pues siempre había un eje central que era la dirección técnica y de esa dirección técnica, compuesta por un arquitecto, era el que mantenía la relación directa con el promotor, el promotor le transmitía sus inquietudes al director técnico y ese director técnico también al project manager y del project manager y el director técnico a todo el cuerpo técnico de la obra. A su vez, cuando las decisiones las teníamos claras, esa información pasaba al jefe de obra, que era nuestro interlocutor directo en la obra, y la jefa de obra, en este caso Ainhoa, tenía a su cargo otros jefes o jefas de obra, jefas de producción, perdón, que se destinaban a partes concretas de la obra. Es decir, un proyecto tan complejo que había que materializarlo en un breve plazo de tiempo, pues requiere a que un profesional se lea, se aprenda y se estudie a la perfección cada parte del proyecto y pueda coordinarlo y dirigirlo parcialmente. Es decir, lo que le llamamos en ese momento como mini proyectos. Esos mini proyectos dentro de un proyecto global fue lo que nos permitió ir manteniendo reuniones y comunicaciones con cada uno de los jefes de producción para que ellos, a su vez, transmitieran toda la información a los encargados de obra y a las diferentes empresas de instalaciones y de albañilería. Bueno, el flujo de comunicación estaba pues, también claramente marcado. Cada vez que se emitía un correo electrónico, pues teníamos que tener claro quién emitía ese correo electrónico y para quién iba destinado. Y estaba preestablecido ese flujo de comunicación. En cuanto a aquí quiero marcar un poco esa clave del éxito, ¿no? Cómo era anticiparnos a posibles problemas que pudieran surgir en el proyecto una vez terminado. Porque claro, cuando diseñas el proyecto y cuando yo mismo me considero parte del equipo redactor, aquí, por poner un ejemplo de la barandilla perimetral del edificio, que eran 286 metros lineales de barandilla metálica, pues suponer lo que significa aquí en Murcia en cuestiones de dilataciones y contracciones del metal, ¿no? El acero, que dilata como 1 milímetro por cada metro. Pues 286 metros lineales suponen 28,6 centímetros. Eso, si no se resuelve, puede suponer unas deformaciones que a la postre puede suponer un desprendimiento de los propios anclajes y deterioro del lacado, etc. Pues se nos ocurrió
crear unos tramos con las propias pletinas de diferente espesor, es decir, con la mitad del espesor de la pletina que corona y que del arranque y la coronación de la barandilla, unos tramos de la mitad del espesor, generamos con unos colisos que se llaman en el argot de la cerrajería. Un coliso es un agujero con forma ovalada, mejor dicho, oblonga, un taladro oblongo que te permite que el anclaje y rigidizador de la barandilla tenga libertad de movimiento en horizontal, pero no se vea cohibido. Entonces, bueno, pues aquí con unos pasadores hicimos una muestra con 2 tramos, los instalamos en obra, vimos que funcionaba perfectamente, con un tornillo avellanado, con un tornillo con cabeza esférica, para que las personas que lo pudieran tocar no se lastimaran y bueno, pues una forma de anticiparnos a un posible problema. No todos los problemas se pueden analizar y prever con tiempo, porque hubo un problema que no fuimos capaces de prever y que dio mucho el cante, valga la redundancia, que fue esta celosía de 6 metros de altura. Es como una guitarra en 360 grados. La acción del viento, cuando incidía daba igual en qué dirección soplara el viento, porque cuando el viento incidía sobre la celosía, al ser pilastras tan esbeltas, tenían cierta oscilación. Entonces iban cogiendo ritmo, a medida que iba soplando el viento, la propia celosía iba cogiendo ritmo, y cada vez en el centro se movía más. Y los vecinos del Puntal llegaron a crear un grupo de Facebook y de WhatsApp, todos los vecinos en contra del edificio, porque no podían dormir por la noche. Tenemos vídeos grabados en el que el silbido es como si fuera una tuba, pero una tuba gigantesca puesta a 30 metros de altura, soplando a las 3 de la mañana. Claro, os podéis imaginar, se nos vino la presión social, fue potente. Bueno, ¿se podía haber previsto esto? Pues probablemente. Si hubiéramos realizado una maqueta, lo hubiéramos metido en un túnel de viento, como hacen con los Fórmula 1, y lo hubiéramos ensayado, pero yo creo que no. Bueno, creo que lo solucionamos dignamente. El calculista de la estructura, que además es un grandísimo profesional, trabaja mucho por la zona, incluso Iago, sí, es profesor, ¿verdad? Es verdad, sí. Pues Iago González fue quien calculó esta estructura y se le ocurrió que limitando esa esbeltez de los elementos de la guitarra, con unas pletinas de 20 milímetros de espesor y 50 milímetros de altura, se cosieron a 1/3 y a 2/3 del perímetro. Si os fijáis, aunque no se ve, es muy sutil. A ver, voy a volver, pero creo que merece la pena. Por eso os he dicho antes que os fijarais. A ver, ¿qué me he pasado ya? Aquí se aprecian esas 2 líneas ahí. Pues esas 2 líneas que se quedan ahí bien integradas en el conjunto, pues fue como un mal menor, ¿no? Un mal necesario, como se suele decir. Y bueno, de ese mal necesario, pues vino la resolución de un problema, y un problema social, básicamente. No afectaba, ese ruido no afectaba al edificio, pero sí afectaba al bienestar de los vecinos. Por tanto, hay que ser capaz de solucionar tanto los problemas que le afectan a uno mismo como el que le ocasionamos a los demás. Y bueno, hubo que volver a soldar todo, volver a pintar, a lacar, ensayos de soldadura, ensayos de pintura, informes técnicos, etcétera, etcétera. Bueno, en esos cambios os quiero hablar ahora, una vez hablado de los diferentes problemas a los que nos podemos enfrentar, previsibles y no previsibles. Otro punto significativo fue la inclusión de esa planta elevada que no estaba concebida inicialmente en el proyecto.
imaginaos lo que supuso construir esta planta técnica, que son 2 forjados y muros perimetrales de hormigón armado de 2 metros de altura, a 15 metros por encima de este nivel de suelo, y que esa piscina además atravesaba por fuera de la estructura metálica. Pues hubo que crear, recalcular la estructura y trabajar en mina para poder ampliar la cimentación, hacer conectores que atravesaban todas las zapatas para no un simple taladro con la taladradora y venir con el cartucho de resina y tal, porque eso no sería suficientemente solidario. Entonces, bueno, pues ese trabajo en mina que hacíamos, hubo que instalar estos conductos donde impulsábamos aire limpio del exterior y extraíamos a su vez el polvo que se generaba con las demoliciones, para que el espacio fuera suficientemente salubre. El ambiente se medía también con un medidor de oxígeno, porque, claro, no solamente el polvo, las máquinas también contaminan. Entonces, pues bueno, el espacio tenía que ser salubre, pues se trabajaba en un sótano -2. Pues tuvimos que picar esa solera de 30 centímetros de espesor, cortarla previamente con un disco de diamante, y una vez que está cortada se picaba con un martillo compresor de este calado. Una vez picado la solera, se procedía a la excavación de la tierra para poder limpiar el canto de la zapata, dejarla al descubierto y conectarnos a esas zapatas mediante esos taladros con unas máquinas de agua, y pues salían como unos cilindros de hormigón y unos testigos gigantescos que llegaban, atravesaban la zapata, y entonces lo que hacíamos era ir poniéndole tramos era como un tornillo sin fin, y le íbamos poniendo tramos a la máquina, y con agua y rotativa íbamos perforando la zapata, pillara lo que pillara por medio. Una vez perforadas las zapatas y conectadas otras vainas similar a lo que hicimos en los forjados, con vainas, atravesamos con unas armaduras de cálculo y se le adosaba como una viga perimetral para ampliar la sección de la zapata y tener mayor superficie de apoyo del edificio. Claro, una mayor carga del edificio, la tensión admisible no soportaba la carga, pues hubo que ampliar las zapatas para que el terreno, que no era del todo bueno, soportara las cargas del edificio. Y aquí veis cómo claramente aparece ese recrecido de las zapatas. Incluso, pues, las instalaciones se vieron afectadas, hubo que atravesar alguna zapata con el saneamiento. Las zapatas para que el saneamiento a futuro no se viera afectado, lo que se hace es que ese saneamiento se envuelve con una coquilla elastomérica y permite el mínimo movimiento que pueda tener la estructura. Además de la cimentación de las zapatas, se ampliaron también los muros pantalla, los muros del núcleo de ascensor, que luego servirán de prolongación. Ese núcleo de escalera, que son pantallas de hormigón armado, serán la prolongación de esas 2 torres de apoyo en la planta elevada de la piscina. Entonces, lo que se hizo fue taladrar, hacer una retícula de 20 por 20 de toda la pantalla y anclar con resina como unas garrotas, unas horquillas a esa pantalla. Y ya se armó como si construyéramos un muro nuevo solidario al muro existente, dándole mayor sección y mayor capacidad portante. Esa mayor sección y esa mayor capacidad portante pues será lo que nos permita elevar por encima de la cubierta este torreón, este núcleo de escalera que llega hasta la planta de arriba, esas 5 plantas con aire de por medio, y poder montar todas estas cimbras para soportar la piscina volada que atravesaba, pues, la estructura metálica. Todo esto tuvimos que hacerlo sin parones, es decir, lo contaré más adelante cuando hable del aspecto económico. Bueno, pues gracias a la metodología de contratación Open Book,
que es una forma de contratar la obra como que el promotor participa directamente activamente en el proceso de contratación y dice, mira, y en lugar de proceder a una contratación tediosa y empezar a discutir si ahora que estás aquí en la obra me vas a cobrar de más o me vas a cobrar de menos, pues los contratos que se hacen con las empresas están fiscalizados por la promotora y no había parones de obra. Entonces, todo se iba construyendo y contratando sobre la marcha y de esa forma pudimos avanzar con la estructura de forma inmediata y combinarlos con los trabajos de plantas inferiores de albañilería y acabados. Durante ese proceso, que como veis, es una obra bastante faraónica. Aquí se ve la base de la planta técnica, el armado de los muros perimetrales y una fase ya de hormigonado de esos muros, donde aquí se alojarían todas las instalaciones de esa piscina y las instalaciones de la planta superior de la terraza y una caseta que hay de catering. Bueno, hablar del ingeniero de edificación como pieza clave en este proceso edificatorio, yo quería destacar que la verdad que éramos muchos ingenieros de edificación los que participamos en esta obra. A mí personalmente me tocó el rol o tuve la suerte de ese rol en fase ya incipiente del proyecto, desde la fase inicial del proyecto hasta dirección de ejecución, coordinación de seguridad y salud, incluso hacer informes durante la obra, haciendo un poco de perito técnico y análisis de resolución de patologías constructivas que se pudieran dar a futuros. Además, habían otros ingenieros de edificación que actuaban como project manager y otros ingenieros de edificación como jefes de obra, jefe de obra y jefe de producción. Y también otros ingenieros de edificación en el laboratorio. Todo ese conjunto de profesionales creo que le da sentido a la profesión, ¿no?, que estudiáis, que tiene una salida muy amplia y podéis estar tranquilos que no os va a faltar trabajo, porque campo para poder abarcar hay más que de sobra. Bueno, dentro de esa pieza clave, una labor importante que al equipo se nos asignó era conseguir ese triángulo de hierro, ¿no?, que se le llama a esa formación, ese conjunto entre el alcance, el precio y el tiempo, ¿no?, para obtener finalmente una calidad. Pero el alcance, para que nos entendamos, el alcance sería el qué, sería el proyecto. Pues para ya poder llegar a ese alcance con unos costes reducidos y un tiempo limitado, hay que llevar a cabo un trabajo bastante preciso entre los distintos agentes que intervinimos. Y bueno, la calidad pues quedó contrastada a la terminación del edificio. Las herramientas utilizadas durante este proceso pues fueron diversas, desde checklists para comprobar que todo lo que llega a obra y los documentos que nos van suministrando los tenemos, incluso previamente a la terminación de la obra, generar todos esos documentos que necesitamos, pues generamos diferentes checklists que nos dotaban de un mayor orden y control durante la obra, para no llegar al final de la obra pensando que tenemos que generar una balamía de documentos que no hemos previsto previamente. Entonces, gracias a esos checklists, pues nos fuimos ordenando y coordinando durante el proceso. Contratos, anexos, supervisión de contratos, la letra pequeña, listado de muestras de las diferentes unidades de obra de acabados y diferentes plannings de obra. Eso que os contaba antes de los mini proyectos, pues había un planning general y luego un planning para cada parte del proyecto. Un planning para el restaurante, un planning para el casino, un planning para terminar el parking y así relativamente hasta completar el edificio y llegar a una fecha final. Seguimiento semanal al planning, certificaciones de obra para poder llevar un buen control presupuestario,
un control de cambios, listados de repasos, correos electrónicos, todo para que en un momento dado el flujo de comunicación y el rastro profesional esté siempre latente. Y bueno, quiero hacer especial énfasis, como dije al principio de la charla, en estas actas de obra que os recomiendo que en vuestra vida profesional llevéis a cabo, ¿vale? Estas actas de obra que a día de hoy sigo haciendo en todas y cada una de las obras que dirijo, es nuestro mayor arma, es nuestro respaldo profesional, porque las palabras se las lleva el viento. Entonces, por desgracia, hace unos años, bastaba con darse la mano y, como se solía decir, lo que te he dicho hoy va a misa. Ahora no, todo lo que no esté por escrito en un correo electrónico, recogido en un acta, no tiene validez. Así es que, bueno, una sugerencia que os hago es que intentéis dejar constancia y llevar el mayor orden posible. Pues nosotros lo solemos hacer a origen, donde siempre dejamos aquí dejamos claro una codificación, como veis, más de 2.000, casi 2.500 puntos de tratados en obra, la fase en la que se trata cada punto, la familia quiere decir quién emite el punto, quién propone el punto, una descripción de ese punto, a quién le corresponde supervisar o materializar esa acción y una fecha prevista de solución y la fecha realmente de cuando se soluciona ese punto. Bueno, quiero compartir con vosotros unas reflexiones finales que para mí pues, son fundamentales para la materialización de este proyecto, como son el rigor profesional, dándole a cada punto la importancia que requiere, una estrecha colaboración entre los distintos agentes intervinientes, sin que nadie se sienta más importante que otro y teniendo la cercanía a cada profesional y sabiendo escuchar, porque escuchando se aprende muchísimo. Entonces yo, por mucho que tenga casi 35 años de experiencia, siempre escucho a todos los profesionales. Y una adaptación o una resiliencia a cada proyecto, porque requiere de una paciencia y de saber adaptarse a cada proyecto en determinados momentos. Entonces, con esos tres aspectos creo que podemos llegar a ser capaces de poder materializar cualquier proyecto en nuestra vida profesional. Y nada, aplicando estos principios, lo que quiero deciros es que no creo que tengáis problemas en vuestra vida profesional. Y nada, con esta imagen un poco relajante me quiero despedir y daros las gracias por vuestro tiempo y nada, cualquier duda que podáis tener, estoy a vuestra disposición. Bueno, como os comentaba al principio, espero que la presentación de David os haya generado dudas, intereses y cosas que queráis que os detalle un poquito más. Y yo, entre que sale ese primer voluntario que va a levantar la mano y que le voy a acercar el micro, voy a aprovechar para agradecer otra vez a David que esté aquí con nosotros, que nos haya transmitido, por encima de todo, yo creo, su ilusión y pasión por una profesión que le consume tiempo y creo que por ello precisamente hace que sea algo apasionante y que no le vaya la vida en ello. Y, jolín, que creo que son súper necesarias también estas charlas, porque al final, claro, la pena es que el tiempo es el que es y hay que, pues de un trabajo, David hablaba, 9.800 fotos, más de 500 detalles constructivos, 2.500 entradas en actas de obra. Ha tenido que seleccionar una puntita del iceberg, que en este caso centrado sobre el capítulo de cimentación, estructura, obviamente porque es una obra en la que la complejidad de la estructura y las causas sobrevenidas implicaban cierta complejidad y justifican, ¿no?, que la elección de esos capítulos. Pero claro, el mensaje es que precisamente todo ese esfuerzo, tiempo, dedicación, profesionalidad, rigurosidad va aplicado a cosas que luego ni siquiera se van a ver. O sea, eso es necesario, claro, va a sustentar el edificio. Pero imaginaros además cuando a todo eso
hay que sumarle que va a ser lo que se va a ver del edificio. Esa fase de acabados que estoy convencido que tuvo un peso importante en las 2.500 entradas en actas de obra y que son fundamentales. Al final, los arquitectos nos esforzamos, aplicamos esa misma rigurosidad en la etapa del proyecto de arquitectura, esa misma profesionalidad, esa misma implicación, todo lo mismo que David ha contado en la fase de ejecución de la obra. Bueno, los arquitectos somos directores de obra y tenemos que velar porque el proyecto, la obra se ejecute fielmente a lo que hemos proyectado, que es donde está fundamentalmente nuestro tiempo de trabajo. Y precisamente, igual los arquitectos trabajamos mucho para que no se vea todo lo que os ha enseñado David. Para nosotros la fase de acabados es muy importante y cuando hablaba de esa sala como de espectáculos de Odiseo, y creo que aparece una imagen, ¿no?, del Val Rojo, si no me equivoco. Claro, los arquitectos en ese momento queremos construir un techo sensualmente mórbido. Creo que era como el mensaje que se transmitía. Eran como unos gusanos en el techo. Un techo que se buscaba esos gusanos, sensualidad mórbida, que se traduce en muchos planos, en mucho tiempo en la fase de proyecto. Pero claro, sin una dirección de ejecución rigurosa que materialice ese techo de una manera pues satisfactoria, digamos que el trabajo no tendría ningún sentido. Por eso decía antes al principio que no entendía como esa rivalidad, ¿no?, entre un profesional y otro cuando ambos necesitan complementarse. Pero claro, cuando David veía fotos de la Casa Cruzada, dices, jolines, tú ves la obra efectivamente muy publicada, muy conocida, claro, tú lo ves y hay mucho esfuerzo por parte del arquitecto de esconder las tripas, ¿no?, de que no se entienda ese voladizo, cómo se consigue semejante voladizo, el contacto entre las dos piezas que parezca que no existe. Claro, cuando ves las fotos de obra, ves las tripas y dices, joder, ahora se entiende. Entonces, hay mucho esfuerzo por ambas partes y creo que hay que reconocer el papel de ambas figuras. Y creo que os he dado tiempo suficiente como para que alguien levante la mano en este momento y participe del debate o de la charla de David y le haga la pregunta que considere oportuna. Genial, pues le paso el micro al compañero. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la charla. Yo tenía una pregunta importante. Obviamente el edificio Odiseo es en gran parte una estructura metálica y has dicho que muchas de las partes de metal venían del País Vasco, de una siderúrgica. Y me había preguntado si, visto desde el punto de vista medioambiental, si se planteó en algún momento traerlas de un sitio más cercano o cambiar completamente si esa era la única opción. Sí, claro, sí se planteó, pero no era posible, no habían talleres de cerrajería capaces de fabricar esas piezas aquí en la región. Si no, por supuesto, siempre apostamos por todo lo que sea retroalimentarnos, todo lo que sea poder aumentar el tejido productivo de la región, siempre es bueno para todos. Pero en este caso no fue posible. Entonces, en el único sitio donde se podía fabricar esos elementos y pudimos conseguirlo fue en el País Vasco. De hecho, claro, traer un transporte especial desde el País Vasco hasta aquí, esos pilares, aparte de la contaminación, tal, hoy en día en la calificación LEED, esta que tanto se habla ahora, pues no sería viable, pero sí, se intentó, pero no fue posible. Claro. Vamos a estar haciendo tiempo, ¿no? Cada uno que hable. Bueno, a mí lo que más me gusta de David, yo tuve el placer de conocerlo hace unos años en Suecia de una manera así como muy, muy casual. Y a mí lo que me gusta de David es que está muy bien lo que nos ha enseñado ahora de todo lo que está haciendo, pero el valor que yo le doy es que es una persona que se ha hecho a sí misma y que le ha hecho mucho coraje a la vida, porque él ha empezado un poco como desde el escalón, entre comillas, más bajo, que ha sido con la paleta, ¿no? Allí descubrió una pasión con la obra y ha ido formándose, como tiene capacidad el chaval, pues ahora está liando muy gorda, pero claro, es muy fácil ver el final del recorrido, pero sin un esfuerzo previo no se llega aquí. Entonces, lo estábamos comentando antes, Ricardo, estamos en la fase ahora de vosotros, de esforzaros. Para llegar aquí hay mucho esfuerzo detrás.
Luego para ponerse la chaqueta y hablar, cuesta menos. Que sí, ya, eso ya, todo lo demás ya está hecho. Y la verdad que David es una persona que es una persona hecha a sí mismo y eso para mí tiene un valor increíble. Nadie le ha regalado nada, se lo ha currado todo. Es un currante increíble, sigue currando como el primer día. Y yo tengo una pregunta. Cuando hicisteis la ampliación de la piscina, ¿barajasteis en vez de ampliar esa zapata el tema de utilizar algún micropilotaje o...? Lo digo porque me ha resultado muy que yo no lo sabía, que hayáis resuelto toda la cimentación con elementos de zapata. Yo me imagino que se llevaba un losón brutal. Entonces he visto unas zapatitas como muy de vivienda unifamiliar, es verdad que son 2 plantitas, pero luego, y luego cuando habéis hecho toda la obra esa perimetral, el zanjado, te digo, y oye, y haber hecho un micropilotaje o... Es que el micropilotaje al final lo tenías que hacer de forma aislada. Se trata de transmitir las cargas de los elementos existentes al terreno. Y fue, aunque laborioso, fue relativamente sencillo apoyarnos en los elementos existentes. Hacer un micro... A ver, esta pregunta la respondería mucho mejor Yago que yo, pero como digo, a pesar de que fue laborioso, fue relativamente sencillo realizarlo. Y más económico ampliar zapata que ir a micropilotaje, más económico. Bueno, pues os animo a que preguntéis algo porque la verdad que merece la pena. Y luego hemos tenido el privilegio de conocer las tripas de una obra súper singular, que son cosas que no suelen aparecer nunca en el guión. Que eso es muy interesante. Así que os invito. Que no os cueste preguntar porque ya habéis visto que David, por encima de todo, es un tío generoso que no duda en reconocer que hay muchos agentes en el trabajo, que su trabajo es fruto de colaboración con otros muchos agentes, arquitectos, ingenieros de edificación, oficios, y es además un tío cercano. Me refiero, aunque no creáis, David estaba nervioso porque iba a impartir una charla en la SAE a pesar de que yo sabía que lo iba a hacer fenomenal. Entonces, os animo realmente a que aprovechéis esta ocasión. Porque, bueno, por las razones que sean, es más difícil encontrar perfiles tan enfocados, digamos en este caso a la titulación que vosotros estáis haciendo. Entonces, aunque no quiere decir que otro tipo de charlas que sí que se realizan desde la escuela no estén dirigidas a vosotros, que también lo están, creo que ha quedado más que demostrado que todo lo que es arquitectura es de interés para ambas titulaciones, pero este perfil tan específico, yo diría que si no el mejor, uno de los mejores ingenieros de edificación de la región de Murcia y parte del Este Radio, para mí el mejor, por supuesto, no lo vais a tener aquí todos los días. Entonces aprovechad la ocasión para consultar todas las dudas que luego en clase no se resuelven. Ya empiezo a ver manos por ahí y eso me alegra. Venga, tu primera. Buenas. Muchas gracias de antemano. Y te quería preguntar que si de primeras, a la hora de que se te presenta estos proyectos de tanta envergadura, tu primera reacción es asustarte, decir, ay, esto es imposible hacerlo, o buscar la manera de realizarlo. Me encanta tu pregunta porque si algo me enseñó mi padre es que está prohibido decir no se puede. En mi lenguaje no forma parte de la palabra imposible o no se puede. Lo único que sentí cuando llegó al estudio este proyecto, empecé a participar en él, a estar codo a codo con Diego Victoria y otros profesionales del equipo de Claver Arquitectos, a poder darle rienda suelta al lápiz y empezar a juguetear con posibles soluciones constructivas, que luego se materializan en AutoCAD y en otras herramientas de diseño. Para mí era la mayor ilusión del mundo. Entonces, miedo, si estás bien acompañado, ¿de qué vas a tener miedo? ¿No? Entonces, nada, que va para nada en ningún momento. Solamente ilusión. Perfecto, pues muchas gracias. Bueno, lo primero, muchas gracias por la charla de hoy. Y bueno, me he fijado que se ejecutó en un periodo de 27 meses la obra y me preguntaba, previo a esos 27 meses, una obra de este tipo, ¿cuánto tiempo puede requerir para temas de planificación, organización, obtención de licencia y demás?
Pues si el proyecto viene de 2016 y se acaba en 2020, pues si dedicamos casi 2 años y medio a la ejecución de la obra, porque aunque el final de obra fue en febrero, luego siempre hay repasos, cositas que ultimar, siempre hay... Mi presencia en obra duró casi 1 año más de esos 27 meses. Antes de esos 27 meses hubo otro 1 año y medio más de proyecto y colaboración, reuniones con calculistas, ingenierías de instalaciones, con el promotor. O sea, 4 o 5 años. Pero 4 o 5 años de auténtico disfrute, os lo puedo asegurar. ¿Alguien más quiere hacer o plantear alguna cuestión? Bueno, pues yo creo que con este turno de dudas, preguntas y demás, vamos a dar por finalizada la charla técnica de hoy y nada, David, estás... Ah, perfecto. Yo iba a decir que esta es tu casa y cuando quieras puedes venir. Yo quiero terminar con una cuestión que, a ver, por mucha ilusión que yo os quiera transmitir, como bien os decía José, aquí se curra mucho, y se curra con mucha ilusión, pero cuando salimos a la calle sabemos que nos vamos a enfrentar a personas con un perfil psicológico muy variopinto y tenéis que estar preparados para poder tratar de tú a tú con cualquier tipo de persona y poneros y empatizar al máximo. No siempre os vais a ir a casa con una sonrisa oreja a oreja, pero con una cervecita se cura todo. Así es que nada, os animo a que le dediquéis pasión y alegría a la profesión.